por el chat o ¿cómo se llama? Este, listo. Eh, que van a entrar tarde o a lo mejor que puedan entrar tantito, para que tome la captura y luego, hagan, digamos, como que la actividad que tengan, digamos, como que pendiente si trabajan, ya para que luego se pongan al corriente. No hay ningún problema. Ah, bueno, bueno, sí, también tenía de las tareas, pero ya explicó que si las tareas no le hemos entregado, las podemos entregar en la plataforma, ¿no? Ujú. Sí, es correcto. Tomamos en el, ¿cómo se llama? En el Drive, ahí está, digamos, como que la evidencia Sí, sí, sí. Pero y de ya todos modos, lo mientras puedo, aparece. entonces lo puedo, bueno, yo ya las estoy haciendo, diría, porque estoy viendo las clases grabadas, entonces de alguna manera las puedo subir, entonces, Sí, claro que sí. sin ningún problema. Sí, Ah, así bueno, es. gracias, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que nos toca revisar el día de hoy, que tiene que ver con la resolución de conflictos y una de las formas, digamos como que básicas, herramientas que debemos desarrollar, no solamente para la cuestión de los conflictos, sino de forma general para el desarrollo de nuestra vida en general, tiene que ver con las habilidades sociales, las estrategias de comunicación, y una de ellas tiene que ver con la asertividad y este entrenamiento en habilidades sociales. Y creo que estas diapositivas te las compartí, no me acuerdo, si no ya cuando terminemos las comparto, digamos como que todas, ¿sale? Bueno, tenemos que ir entendiendo entonces que las personas en general somos seres sociales y estamos en contacto prácticamente en un 80-90% de nuestro día y en un 70-80% en toda la vida, básicamente, a menos que cumplamos ciertas características que nos permitan, digamos, como que estar solos. ¿Qué tipo de características? Por ejemplo, trabajo, algún tipo de enfermedad que nos tenga en aislamiento, este, o cierta circunstancia especial que no permita, ¿no? Que tengamos interacción. Pero hoy en día, sea cara a cara, o sea de forma digital o analógica, somos seres sociales la mayor parte del tiempo. Incluso cuando no estamos interactuando de forma física con otra persona, nosotros empezamos a crear interacciones con otro tipo de, ya sea de objetos o de seres vivos. Por ejemplo, animales, por ejemplo, plantas, por ejemplo, mascotas, por ejemplo, cualquier tipo de objeto que tenga un significado, digamos, como que profundo en nosotros. Por eso, por esta, digamos, como que medida, estamos, digamos, como que en esa necesidad de poder tener, desarrollar y poseer buenas habilidades sociales, porque esto nos va a permitir mejorar pues, nuestra calidad de vida. ¿Y por qué va a incrementar la calidad de vida? Porque hay ciertos, digamos, como que elementos básicos que necesitamos para poder desarrollarlos, que ya vamos viendo poco a poco. Entonces, después de este contexto, podemos definir que las habilidades sociales son conductas que nosotros como personas emitimos en situaciones interpersonales para obtener respuesta positiva de los demás. Una conducta es un comportamiento o son acciones que nosotros hacemos de forma común o de forma, digamos, como que rutinaria, ¿vale? Cosas, digamos, como que automáticas, reflejas o cosas voluntarias o aprendidas. Y una situación interpersonal tiene que ver con una situación que ¿cómo se llama? Que incluye a otro o que incluye, digamos, como que a un tercero. Ese tercero vendría siendo otra persona y una respuesta positiva pues vendría siendo alguna necesidad.
o en este caso sería, ¿cómo se llama? Resolver algún tipo de, pues sí, de necesidad o resolver algún tipo de conflicto o algún tipo de problema que pase o que en ese caso, digamos, como que se esté desarrollando. Y aquí tenemos algunas definiciones, por ejemplo, Vicente Caballo en 1986 menciona que la conducta, perdón, socialmente habilidosa es un conjunto de conductas o de acciones que son emitidas por un individuo en un contexto interpersonal, como les comenté hace rato. Y esto va a expresar sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando conductas en los demás y que resuelve los problemas inmediatos y minimiza la probabilidad de problemas futuros. ¿Qué significa todo esto? Una persona que es socialmente habilidosa puede expresar lo que siente, lo que desea, lo que piensa, lo que quiere, sus derechos de una forma adecuada a la situación, respetando la conducta en él y en los demás, resolviendo problemas y minimizando, digo, resolviendo, sí, problemas inmediatos y minimizando la posibilidad que aparezcan, digamos, como que en el futuro. ¿Qué significa como tal todo esto? Una conducta entonces habilidosa tiene que ver con la forma en la cual yo proceso la información, o sea, yo la entiendo y cómo la expreso hacia los demás. No es tanto el no ofender a un tercero o no es tanto no decir las cosas para no vivir o no tener un conflicto, digamos, como que tal cual, sino tiene que ver más que nada con esta, esta forma que yo tengo, por ejemplo, de poder expresar lo que siento, lo que pienso, siempre y cuando sea algo que me esté afectando a mí, sin, digamos, como que romper los derechos del otro. Por ejemplo, ahorita que estábamos, ¿cómo se llama? Teniendo ese problema. ¿Y qué problema tuvimos ahorita? El problema de la plataforma, por ejemplo, ¿no? Que me dicen, profe, es que fíjese que yo no estoy, ¿no? Este, esa interacción que tuvimos ahorita, podemos decir que fue una conducta socialmente habilidosa. ¿Y por qué es una conducta socialmente habilidosa? Porque pudimos expresar, digamos, como que eso que, pues, que desearon o que necesitan y, pues, obviamente, ¿cómo se llama? Para que se pueda resolver o para que se pueda, digamos, como que checar una posible solución, ¿sale? Entonces, hay diferentes elementos o diferentes ideas que vamos a sacar de la definición. La primera tiene que ver con el contexto interpersonal. Y aquí tenemos que identificar el contexto. O sea, aparte del lugar en el que estamos, tenemos que evaluar con quién, cuándo y cómo se emiten las respuestas habilidosas. En el caso de con quién, vendría siendo la persona. Y aquí, por ejemplo, hay que hacer, digamos, como que esta evaluación. ¿Por qué esta evaluación? Porque a lo mejor a ustedes les puede pasar en el trabajo, ya sea ahorita como colaboradores o en el futuro trabajo que vayan ustedes a tener o en 10 años que tengan que hacer algún tipo de ascenso, algún tipo de actividad, algún tipo de campaña o lo que vayan a realizar en ese momento, tienen que saber, número uno, con quién se van a expresar, porque no es lo mismo expresarse, por ejemplo, con amigos, a expresarse con jefes o con compañeros de trabajo. ¿Cuándo nos vamos a expresar de una manera y cómo lo vamos a hacer? En el cuándo tiene que ver con la temporalidad, ya que hay muchas situaciones, por ejemplo, que sí requieren como tal un espacio en concreto para poder expresarse y otras que más que el espacio en concreto para poder realizarse, tiene que ver en cómo nosotros vamos a empezar a buscar ese tipo, digamos, como que de espacios. Y en el cómo tiene que ver en este caso con la forma en la cual yo expreso mi idea. ¿Por qué? Porque yo puedo estar enojado.
yo puedo estar, digamos, como que irritado en un momento en específico. No es malo como tal que yo esté enojado. El problema sería la conducta que yo emito cuando estoy enojado. ¿Por qué? Vamos a suponer, por ejemplo, que tuve una conversación, no sé, con José Carlos y de repente en esa discusión, por ejemplo, yo me empiezo a irritar, yo me empiezo a molestar. Entonces, como tal, el enojo no está mal. O sea, que él o yo nos enojemos, digamos, con que no hay problema. El problema sería qué hacemos con el enojo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor es que Carlos o que yo, ¿no? Empezamos a gritar o que nos empecemos a insultar o que nos empecemos, digamos, como que a agredir con palabras o de forma física, por ejemplo. Ahí ya, ya no sería una conducta socialmente habilidosa. ¿Y por qué no? Porque aunque estemos expresando esa necesidad o estemos expresando eso que nos está molestando, la forma, que en ese caso sería el cómo, no es la forma, digamos, como que adecuada para poder, digamos, como que resolver una problemática, digamos, como que en concreto. Entonces, el cómo vendría siendo la forma de expresión o la forma en la cual yo, digamos, como que llevo a cabo esa conducta en particular. El segundo punto viene, digamos, como que en relación con lo que les acabo yo de comentar ahorita. Respetar la conducta de los demás tiene que ver con, en este caso, por ejemplo, con el entender que las emociones que el otro siente son emociones normales y son emociones naturales. En el ejemplo que les acabo de comentar sería, si, no sé, Carlos está enojado y empieza a expresar su disgusto, entonces está bien que lo exprese. ¿Por qué? Porque el enojo es ¿cómo se llama? Una emoción. Y vaya, es una emoción natural y no puedo privar a alguien de esa emoción natural que es el enojo. El problema sería cómo nosotros reaccionamos a las conductas que el otro tiene, que vendría siendo el no caer en la provocación o el no caer en ese tipo, digamos, como que de conductas. Entonces, esa parte habilidosa tiene que ver con eso, que tenemos que ser habilidosos tanto para expresar un cumplido como aceptarlo de la forma adecuada. Y aquí es donde entra, digamos, como que esta polémica, ¿no? Porque los cumplidos no siempre son cuestiones físicas o cuestiones hacia la parte del cómo me veo o en este caso del cómo, qué apariencia física tengo, sino tiene que ver con, este, el reconocimiento de fortalezas o el reconocimiento de cosas buenas que yo pueda tener. Eso vendría siendo un cumplido. Por ejemplo, no solamente es un qué bien te ves, sino un qué bien trabajas o un qué buen trabajo o un, qué buena expresión tienes, qué buena, no sé, qué buena actitud, etcétera, lo que sea, ¿no? Y ese sería, digamos, como que el cómo aceptarlo de una forma, adecuada. Y además también la forma en la cual nosotros reaccionamos a las conductas que los demás tienen, siempre, siempre evaluando las consecuencias. Y en este caso, aquí es donde podemos, digamos, como que ver o evaluar que las conductas como tal no deberían ser, digamos, como que vistas desde la acción en sí, sino que tendrían que ser juzgadas desde la consecuencia. Por ejemplo, este, ahorita, por ejemplo, lo que comentaba Henry, ¿no? Henry comenta, estoy trabajando, ¿no? Y Henry está trabajando y a lo mejor no entra a la clase, ¿no? Entonces, supongamos que al principio, cuando tomo la captura de pantalla de las personas que están conectadas y Henry, por ejemplo, no está, y digamos como que falta. ¿Que falte es malo o es bueno? Y ahí la respuesta pues sería, pues depende, ¿no? O sea, depende de qué, pues depende, digamos, como que de la consecuencia, de la conducta. Por ejemplo, si él me dice que está trabajando, bueno, no es como toda una conducta mala, es una conducta, digamos, como que normal. O es que no hay luz, bueno.
no tienen la culpa, ¿no? O es que está lloviendo y hay una tormenta eléctrica y pues eso provoca que no se escuche por la lluvia o por los truenos o por lo que sea, ¿no? Ah, bueno, entonces no es que se meta una justificación, sino que la conducta tiene que evaluarse por la consecuencia que yo tenga. Y por lo tanto, cada emoción tiene una consecuencia, digamos, como que ligada a su conducta. Por ejemplo, estar triste. Estar triste, por ejemplo, una conducta específica o muy, muy común de la tristeza vendría siendo, por ejemplo, el llanto, el llorar. Es malo llorar. Y es lo mismo, ¿no? No, llorar no es malo. El problema es la frecuencia, la duración y la intensidad de ese llanto. O sea, si alguien llora todos los días, 4 horas diarias, bueno, pues eso ya no es normal. Eso ya estaría hablando de una condición, patológica que muy probablemente pueda ser depresión. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, como tal, las acciones tal cual no son malas. Va a depender mucho del contexto y la forma en la que se den. Otro podría ser, por ejemplo, el gritar. ¿Gritar es malo? Pues tampoco, ¿no? O sea, no, no es malo, es una reacción natural del cuerpo. Va a depender mucho del contexto. Si, por ejemplo, estamos en una clase, ¿no? Y estamos gritando, bueno, ahí sí tenemos juzgar que, de acuerdo al contexto, gritar no es adecuado. Pero, por ejemplo, si estamos en un partido de fútbol, por ejemplo, o estamos en una celebración, o estamos, por ejemplo, en una porra, en algún tipo de certamen, etcétera, donde pues obviamente hay muchos gritos, son muchas situaciones, ¿cómo se llama? Eh, que donde hay mucho ruido. Bueno, pues ahí el gritar no es que sea bueno, simplemente tiene que ver con una condición normal del contexto en el cual yo me encuentro, ¿sale? Entonces, el respetar las conductas de los demás tiene que ver con el no juzgar o el no emitir un juicio de valor antes de conocer el contexto completo del por qué se expresa de esa manera la persona. Y eso es lo que provoca que nosotros seamos personas maduras. No es, repito, no es que toleremos todo, simplemente que intentemos comprender las conductas o el contexto en el cual se está emitiendo cierto comportamiento. Y esto es lo más complicado, que tenemos, digamos, como que aprender cuando queremos resolver y manejar algún tipo de conflicto. ¿Y para qué nos va a servir resolver y minimizar los problemas? Bueno, porque una habilidad social siempre va a estar orientada a un objetivo. ¿Qué tipo de objetivo? Bueno, aquí, por ejemplo, yo los puedo enumerar en 3 tipos de objetivo. Este, el objetivo número 1 vendría siendo el objetivo material. El objetivo material tiene que ver con la efectividad en cómo obtengo yo lo que quiero. Por ejemplo, un aumento de sueldo, por ejemplo, un regalo, por ejemplo, una devolución, por ejemplo, una mesa en algún restaurante, por ejemplo, algún producto que esté roto o defectuoso y que lo tengas que regresar, por ejemplo, algún lugar de estacionamiento, etcétera. Entonces, el objetivo material tiene que ver con conseguir eso o conseguir, digamos, como que un elemento que en este caso pues, yo deseo o que yo necesito, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes hacen una compra, ¿no? Van al supermercado y de repente compran, o al mercado donde compran ustedes, y agarran, por ejemplo, compran 1 kilo de carne, ¿no? Agarran la carne, la seleccionan, van, pagan y de repente ven que la bolsa se empieza a inflar. Cuando la bolsa se infla, pues obviamente es señal de que tiene microorganismos, ¿no? De que, ¿cómo se llama? Está contaminada. Entonces, como está contaminada, uno se queda así con cara de, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué está así? Entonces, este, la efectividad del material sería, bueno, ¿cómo le hago yo como persona para poder exigir o para poder pedir, es una petición, de que se me devuelva, ¿cómo se llama? El dinero o simplemente reportar que la carne está echada a perder, ¿no? Y ¿cómo se llama? Entonces ahí es donde esa efectividad del material, donde se podíamos como que conseguir.
Aunque yo tenga la negativa del otro, si yo mantengo el control emocional, pues entonces podré yo defender mi derecho. Porque repito, la cuestión de quedarse tranquilos o la cuestión de no perder el control, entre comillas, no tiene nada que ver con decir que sí o decir que no a las cosas. ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos el problema con la carne, ¿no? Y decimos, oiga, disculpe, fíjese que acabo de comprar mi carne, pero estoy yo llegando a mi casa o en este caso, le llevo yo a pagar y de repente se infla. Por favor, necesito que me la cambie por otra, ¿no? Y si te dicen que no se puede, es la parte socialmente habilidosa, no quiere decir que tú digas, ah, bueno, gracias, ya ni modo. No, sino que tiene que ver con la forma en la cual tú defiendes tu derecho. Y en ese caso, el defender tu derecho sería el no tener o el no quedarte con un producto que está defectuoso. Y es ahí donde es la parte de la asertividad, que ahorita vamos a ir viendo un poquito más adelante, del cómo le hacemos nosotros para poder expresarlo de alguna manera y que podamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Ante la negativa del otro, continuar con esa insistencia para que se cambie como tal lo que vamos, digamos, como que deseando, ¿sale? El otro tipo de objetivo que tenemos en una conducta habilidosa sería para mantener o para mejorar una relación. Y aquí tenemos el punto de no tener algún conflicto con el jefe, con nuestros padres, con nuestros compañeros de trabajo, hermanos, primos, amigos, lo que sea, ¿vale? Mejorar esa, digamos, como que relación. Porque repito, no es el hecho de que te digan que sí a todo, este, o decirle que no a todo para evitar como tal el conflicto, sino tiene que ver más con una situación de cómo lo resuelvo y cómo expreso lo que yo necesito. Porque, repito, no siempre este, tenemos que someternos a lo que el otro nos dice, ¿no? Eh, la otra, ¿cuál es? Como objetivo sería mantener el autoestima. Y con mantener la autoestima tiene que ver con el respeto a uno mismo, no sentirnos inferiores si no nos conceden, digamos, como tal. Y aquí tendría que ver con la crítica. Y con la crítica nos referimos a no interpretar todos los comentarios hacia nuestra persona como una cuestión de ofensa, sino que tendremos que hacer una evaluación completa, repito, del contexto, ¿sale? Porque a veces, por ejemplo, y eso pasa mucho en la cuestión académica y laboral. Digo, en muchas ocasiones igual puede pasar que este, las críticas que se hacen al trabajo tienen alguna connotación racial, una connotación discriminatoria, pero de forma, digamos, como que en general, en muchas ocasiones, por tener ese tipo de experiencias raciales o discriminatorias, solemos interpretar que todas las personas que emiten un juicio de valor sobre nosotros nos están criticando por lo que somos o por lo que representamos o por el problema que ¿cómo se llama? Que tenemos, pero no es tanto por eso, sino que en ocasiones igual es la forma en la cual nosotros interiorizamos esa crítica. Entonces, tenemos que identificarlo, digamos, como que bien. Por ejemplo, si una crítica va en la forma en la cual tú estás trabajando, o en la forma en la cual tú te expresas, o en la forma en la cual tú llevas a cabo algún tipo de actividad, entonces la crítica puede estar bien fundamentada. Pero, por ejemplo, si la crítica lleva una connotación personal, y con connotación personal me refiero, por ejemplo, a alguna atribución física, psicológica, emocional, o de actitud, ahí, por ejemplo, sí podría ser, ¿cómo se llama? No una crítica pues tal cual, sino tiene que ver como con una ofensa, ¿no? O con una cuestión ya, digamos, como que más personalizada. Y ahí es donde tiene que ver el autocontrol, la mediación, para no perder el control. ¿Y por qué no para perder el control? Porque al final de cuentas,
si nosotros respondemos con la misma agresividad o tenemos la misma reacción que la persona que te está ofendiendo tiene, entonces pues no, no sirve de mucho. ¿Y por qué no sirve? No sirve de mucho porque al final de cuentas estaríamos validando la opinión de forma indirecta de la persona que te está criticando. ¿Por qué? Porque está demostrando un punto. Y aquí es a lo que yo quería llegar. Normalmente cuando nosotros empezamos a hacer cosas o conductas como tal, validamos las acciones con base a qué? Con base en la evidencia empírica. Y la evidencia empírica es lo que podemos observar y lo que podemos comprobar. Entonces, si una persona me está juzgando, por ejemplo, porque soy muy enojón o porque grito mucho, y si lo que yo hago es alterarme y empezar a gritar, entonces ahí, pues obviamente el problema sería ese, que estoy validando el punto que el otro está diciendo, que es que soy una persona que grita mucho. Y si yo le grito, pues obviamente él tiene una evidencia, ¿cómo se llama? Donde está comprobando esa parte. ¿Sale? Bien. Y es aquí donde entramos al concepto de la asertividad. Y aquí es donde tenemos muchos mitos. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que la asertividad no es como tal decirle que sí a todo, sino que es un tipo de conducta, un tipo de comportamiento y de pensamiento que permite que nosotros defendamos los derechos de cada uno sin agredir al otro y tampoco sin ser agredidos. Y pongo otra vez el mismo ejemplo de la carne o el mismo ejemplo del enojo. Nos podemos enojar, estamos en todo el derecho, pero ya no podemos ofender al otro o hacer cosas por medio de ese arrebato de, digamos, como que de ira. Y esa es la parte, digamos, como que donde se complica todo, porque en ocasiones, pues muchas personas, o inclusive todos, nos dejamos, digamos, como que llevar por esa reacción emocional. Y no siempre debería ser de esa manera. Por lo tanto, si le damos alguna definición, sería la que está en pantalla. ¿Y cuál es la que está en pantalla? Que la asertividad es una habilidad. ¿Y qué tipo de habilidad? La habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, negociando con ella su cumplimiento. Esa vendría siendo la definición de una conducta asertiva o en este caso de pues la asertividad como tal. Y aquí es donde vamos a empezar a hacer este vértice, perdón, o esta triangulación de la comunicación. Número uno, la conducta asertiva. Número dos, la conducta pasiva. Y número tres, la conducta agresiva. Cada una de ellas son los comportamientos que nosotros, pues como tal, vamos teniendo, ¿vale? Y vamos a ir revisando, pues cada una de ellas, ¿no? Y bueno, ahí aquí casi no se ve, pero bueno, entonces tenemos los tres tipos o los tres estilos de comunicación. Tenemos, lo podemos ver como si fuera un triángulo, ¿no? Tenemos el estilo agresivo, que es el que está en medio, que es una conducta impositiva, una conducta de interrumpir a los demás, de manipular y de imponer lo que yo pienso, lo que yo creo sobre los demás. Normalmente en la conducta no verbal que expresa la gente que es agresiva o que tiene un estilo agresivo de comunicación, tiene que ver con la mirada fija,
pero una mirada fija con gestos amenazantes. El solo hecho de mirar de forma fija a una persona, ese no quiere decir que sea agresivo, sino que debe de tener, perdón, este elemento, ¿cómo se llama? De gesto amenazante. También el punto de la postura, que normalmente es una postura con tendencia hacia adelante. Y normalmente el tono de voz es un tono de voz, ¿cómo se llama? Elevado, muy, muy fuerte. Incluso, digamos, como que gritando, ¿vale? ¿Y cuáles son las consecuencias de ese tipo de comunicación? Es pues violar los derechos de los demás, crear tensión, obviamente también crear conflictos interpersonales, pues, y pues obviamente, ¿cómo se llama? Problemas igual, pues de salud. En el otro extremo tenemos el estilo pasivo, que está en el lado derecho. Y tenemos lo mismo en la conducta verbal o en el componente, digamos, como que de lo que decimos. Tenemos un tono de voz vacilante y cortado. Y con tono de voz vacilante podemos entrar con ese tono entrecortado, con ese tono medio con pena, donde nos da miedo emitir algún tipo de comentario, ¿vale? ¿Cómo es la conducta no verbal? La conducta no verbal vendría siendo una mirada que se va huyendo, o sea, no mantenemos el contacto con los ojos de la otra persona, simplemente o los agachamos o lo evitamos. Tenemos movimientos ansiosos y nerviosos, o sea, como temblar, por ejemplo, como sudar, o en este caso, encoger los hombros. Y normalmente el volumen o el tono de voz suele ser o inaudible o en este caso muy bajo. Y por último, ¿cuáles son las consecuencias del estilo pasivo? Pues que aquí, por ejemplo, en lugar de violar los derechos, es lo contrario. Los derechos no se defienden. Los derechos, pues básicamente se pasan por alto, se pierden oportunidades para poder actuar o para poder hacer cosas. Y también existen conflictos interpersonales. ¿Y por qué existen conflictos interpersonales? Porque en muchas ocasiones esa conducta, este, pues obviamente van a provocar conflictos. Ya no es tanto de que yo me enoje con el otro, ¿no? Sino ahorita me voy a enojar conmigo mismo por no decirlo o por el miedo que yo tuve para poder comunicar. ¿Sale? Perdón, me hizo falta una. Y la conducta o el estilo asertivo. Tenemos una conducta verbal directa y firme. Y esa conducta verbal tiene que ver repito, con lo que decimos o con lo que expresamos. Este, el contacto no verbal en los gestos tiene que ver con el contacto ocular directo, sin gestos amenazantes, pero cordiales. Son gestos firmes, relajados, pero sin llegar a ser vacilante o sin llegar a ser, digamos, como que este, sometido. Y la voz se mantiene en un tono, digamos, como que firme, neutral, y en este caso, pues obviamente modulado de acuerdo al contexto en el que se encuentre. ¿Cuáles son las consecuencias de un estilo asertivo? La más, digamos, como que principal sería, defiende sus derechos, están relajados y con este tipo de comunicación se resuelven problemas. Normalmente la conducta pasiva es un estilo de huida. ¿De huida hacia qué? Hacia la expresión de los propios derechos, porque no se pueden expresar de forma correcta. Y esto va a permitir que otras personas violen esos derechos. Con violar nuestros derechos no quiere decir que siempre, ¿cómo se llama? O sea, que siempre que nos van a rechazar o algo, no, sino tiene que ver en la forma en la cual los demás se expresan de nosotros o se expresan del trabajo que nosotros tenemos.
¿no? Y esto va a provocar sentimientos de derrota, sentimientos de culpa o de falta de confianza. Y ya que en muchas ocasiones puede pasar que incluso la otra persona, no sé si les ha pasado, que incluso la otra persona haya hecho algo mal, pero sobre todo a la mera hora de las cosas, pues tú fuiste el ofendido, ¿no? Y tú terminaste pidiendo disculpas por algo que no fue tu culpa, ¿no? Y eso pasa mucho con los amigos, con la pareja, incluso con los jefes, que decimos cosas o hacemos cosas, no tenemos, digamos, como que la culpa de nada, pero por el simple hecho a lo mejor de ese miedo, ese temor a la consecuencia o hablar, puede ser que pues que perdonemos todo, que digamos que sí a todo, ¿no? Y eso pueda provocar pues esa actitud derrotista, ¿no? Normalmente esto va a provocar que seamos, digamos, como que personas un poquito más tímidas, más introvertidos o incluso un poco más reservados con lo que decimos o con lo que hacemos o con nuestras cosas, porque al final no vamos a conseguir nuestros objetivos, nos vamos a frustrar, nos vamos a poner infelices, ansiosos, ya que pues normalmente los otros van a elegir por nosotros, no por esa persona. Y aquí, por ejemplo, no entra al 100% esta parte, ¿cómo se llama? No entra esta parte de que te pregunte, oye, ¿qué quieres comer hoy? No, 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 no me refiero a eso, sino me refiero más a la imposición. Mira, hoy vamos a hacer esto, esto y esto, aunque no te guste. O tu trabajo es una porquería, ¿no? Supongamos que entregan ¿cómo se llama? Su ensayo, ¿no? Y lo empezamos a revisar. Y una cosa es que yo les diga, está perfecto, ¿no? Y, por ejemplo, salga mal, ¿no? Y a la mera hora de ¿cómo se llama? De su presentación, el día que les toque la presentación, les digan los evaluadores, ¿no? Oye, pero pues este ensayo está mal, ¿no? Y que tú digas, no, pues que el profe me dijo que está bien, no sé, ¿qué onda? Eso, por ejemplo, sería una actitud pasiva de mi parte. ¿Y por qué pasiva? Porque a lo mejor uno diga, bueno, por el hecho de que, no sé, el estudiante no se enoje, o a lo mejor para que, ¿cómo se llama? No se sientan mal, les voy a decir que todo está bien. No, sino que hay que ser, digamos, como que objetivos, ¿no? Y la persona pasiva, pues normalmente, pues va a pasar esto, ¿no? Que va a ser un poco más reservada, introvertida por ese miedo a expresar, ¿vale? ¿Y qué pasa con este tipo de personas? Bueno, normalmente se dice que ese tipo de personas apuntan que el objetivo de esa conducta pasiva es apaciguar a los demás y evitar el conflicto. Pero el conflicto se evita, ¿de qué manera? Se evita pues provocando al otro, porque se cree de forma errónea que si yo le digo al otro que está mal, el otro se va a enojar. Entonces, para evitar el enojo del otro, yo me quedo callado. Pero no es tanto evitar el enojo del otro, sino es que yo creo o que yo pienso que el otro se va a enojar por lo que yo estoy pensando. Y a lo mejor puede ser que yo me esté equivocando. Y es ahí donde entra, digamos, como que la diferencia. No me puedo enojar, no puedo, ¿cómo se llama? Pensar por la otra persona. Si yo expreso lo que siento, si yo expreso lo que deseo, la otra persona pues no tiene por qué enojarse. Y si se enoja, entonces ya no es tu problema, porque tú lo expresaste de una manera, digamos, como que adecuada. Y esto obviamente, ¿cómo se llama? Nos puede evitar muchos problemas. Y eso puede pasar, por ejemplo, ¿cómo se llama? En el trabajo, ¿no? Ahorita vamos a poner unos ejemplos para que lo podamos ir observando, ¿no? Luego tenemos el estilo agresivo. En el estilo agresivo les comentaba yo que se viola el derecho del otro. Nos metemos, ¿no? En las elecciones de los demás. Es humillante, es beligerante y despreciamos a los otros de forma explosiva, hostil y autoritaria. Colocando el mismo ejemplo que les estaba yo comentando acerca del trabajo, ¿no? Acerca del ensayo. Imagínense que yo les diga, no, van a hacer, no un ejemplo, no, que yo les obligue a hacer su trabajo de un solo tema, ¿no? Aunque no tengan nada que ver con su carrera, por ejemplo. Y que ustedes me digan o me manden un mensaje, ¿no? Y que me digan, oiga, profe, es que, pues no lo entiendo, ¿no?
O que ahorita, por ejemplo, Henry me haya dicho, profe, es que estoy trabajando, ¿no? Y no me puedo conectar. Una forma, por ejemplo, agresiva de poderle responder hubiera sido, no sé, algo como, a mí no me interesa, tú ya sabes tu responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O a lo mejor que yo lo humille, ¿no? ¿Qué prefieres, no? ¿Trabajar o titularte? Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de actitudes, por ejemplo, son típicas de una persona agresiva que busca humillar a la otra persona. Y de los tres tipos de comportamiento, es la persona que más fácil se identifica. ¿Y por qué se identifica? Porque normalmente es muy expresiva en lo que se dice. ¿Y cómo se expresa? Pues de forma autoritaria y de forma hostil. Normalmente siempre ofende y casi siempre quiere tener la razón, por no decir que siempre quiere, ¿cómo se llama? Pues tener la razón. Y en esta persona, obviamente, pues tampoco, ¿no? Se respetan, pues, los derechos tal cual. Y luego tenemos la persona asertiva. La persona asertiva es como que el punto medio, ¿no? En cada una de las dos tipos de personas que acabamos de platicar. Por un lado, es una persona que elige por ella misma, protege sus propios derechos, consigue sus objetivos sin herir a los demás y es expresiva socialmente y emocionalmente. Se siente bien consigo misma y tiene confianza en sí misma. Y con esa parte de expresión social y emocional, hace referencia a que puedes expresar de forma libre lo que sientes y lo que piensas. Y por eso comenté yo hace rato que es muy común en parejas. No sé si les ha pasado, por ejemplo, si tienen pareja, si han tenido pareja, o si tienen amigos que tienen parejas, que por ejemplo a veces se enojan con ellos o a veces les dicen algo como tal, y por miedo a que el otro se ofenda, no lo dicen. O dicen, no, estoy bien. O le preguntan, ¿qué tienes? No, pues nada, por miedo al, ¿cómo se llama? Al rechazo o por miedo a la crítica o por miedo a que se burlen. Y eso, por ejemplo, sería una conducta pasiva. La conducta asertiva sería, sí, estoy enojado porque hiciste esto. Sí, estoy enojado porque tu teléfono no para de sonar y pienso y estoy pensando mal y me gustaría que me explicaras qué está pasando. Sentirse de alguna manera no es malo, repito, lo malo es que no lo puedan expresar. ¿Y por qué? Porque si no lo expresan, eso va a provocar ideas y las ideas empiezan a dañar. Entonces, eso va a provocar, repito, que no tengamos la confianza en nosotros mismos. Por lo tanto, el objetivo de la conducta asertiva no es conseguir lo que nosotros queramos como tal, sino es que lo que yo quiero lo pueda yo comunicar de forma clara y directa. Por ejemplo, si a mí me molesta algo, no es conseguir que la persona se quite o que la persona se vaya, sino es hacerle entender que lo que la persona está haciendo me está ofendiendo o me está molestando, o la actitud que tiene me está, digamos, como que, ¿cómo se llama? Me está afectando y me está dando, digamos, como que mucho coraje. A eso se refiere la conducta asertiva. El niño que defiende y hace valer sus derechos asertivamente se va a valorar. Y aquí, por ejemplo, no solamente es el niño, sino sería pues nosotros, ¿no? Como adultos, como jóvenes. La persona que se defiende y hace valer sus derechos asertivamente se va a valorar a sí mismo y hace que los demás le valoren, le tengan en cuenta y le respeten sus deseos, sus gustos y sus opiniones. Y eso pasa mucho, repito, en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿vale? Entonces, en la pasividad evitamos decir o evitamos pedir lo que queremos o lo que nos gusta. Y en el vértice, la agresividad, lo hacemos de forma tan violenta que incluso podemos descalificarnos a nosotros mismos. No sé si en alguna ocasión les ha pasado a ustedes que se enojan por algo y les da tanto coraje que de repente, no sé, supongamos que se les pierde algo, las llaves, ¿no? Y que ustedes digan, es que yo dejé las llaves aquí y empiezan a gritar. Y de repente la gente que está con ustedes les dice, no, pero busca bien, es que yo vi, yo no me la diste. Y que tú es esa machado, no, es que sí te las di, que no sé qué.
y de repente empiezas a buscar en tus cosas y la encuentras en tu mochila, ¿no? O la encuentras en un cajón y hasta luego a veces hasta pena te da por el escándalo, ¿no? Que se hizo, pero por no sentirse exhibido, se disimula y se dice, no, ya lo encontré y que no sé qué. Bueno, básicamente es eso, es la descalificación que nos hacemos a nosotros mismos por tener, ¿cómo se llama? Pues esa actitud, ¿sale? Y aquí tenemos un ejemplo. Y aquí tenemos, en un restaurante estamos dispuestos a cenar, ¿vale? Entonces el camarero o el mesero te trae lo que has pedido, pero tú te das cuenta de que la copa está sucia, con marcas de pintura de labios de otra persona. Quiero que hagan ahorita el ejemplo. Les voy a dar unos 2 minutos para que lo hagan. Entonces, quiero que me coloquen los tres tipos de conducta, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Qué podrían hacer ustedes de forma asertiva, de forma agresiva y de forma pasiva? ¿Sale? Listo, ¿cómo van? A ver, ¿qué colocaron en la primera? Cuéntenme.
Adelante, Suri. En la asertiva, pues coloqué, disculpe, mi copa tiene marcas de labial. ¿Podría cambiármela por una limpia, por favor? Ok, muy bien, gracias. A ver, Jonathan, te escucho, te escuchamos. No, escuché la actividad. No está muy fuerte la lluvia. Ah, ok, ok, es un ejemplo, ¿cómo se llama? De cómo responderíamos ante esa situación que está, ¿cómo se llama? En la diapositiva, de que estás en un restaurante, te das cuenta que la copa está sucia, con marcas de pintura de labios de otra persona. Sí, la pregunta es, ¿qué harían ustedes, no? Entonces, la actividad fue colocar un ejemplo de cada, ¿cómo se llama? De cada una, de cada conducta. Ah, ya, gracias. Sí, sí, de nada, de nada. A ver, Fabricio, adelante. Le diría decirle amablemente y por favor que si me puede cambiar la copa con el contenido, ya que está usado por otra persona y eso no es de buena higiene. Correcto, muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, ¿cómo se llama? Aquí están, bueno, tres ejemplos, ¿no? Tenemos no decir nada y seguir usándola. La segunda opción sería la agresiva, ¿no? Que sería armar un escándalo, este, y pues llamar al mesero que, ¿cómo se llama? Pues que nunca volveremos a ir al restaurante o que le vamos a reportar o lo que sea. Y la última sería llamar al camarero, pedirle por favor que cambie la copa. Y aquí, por ejemplo, hay dos vertientes. La primera que comentaba Suri acerca del pedirle por favor que lo cambie, o lo que comentaba Fabricio, digamos como que expresar el derecho, ¿no? Y expresar el derecho, ¿cuál sería? La higiene, ¿no? Entonces, muy bien, así es, digamos como que ¿cómo se llama? La parte asertiva. Entonces, ese tipo de comportamientos a veces nos hacen ineficaces para la vida social. ¿Cuáles? Bueno, la opción A y la opción B, o el no decir nada por pena o armar un escándalo como tal. Entonces, pues esto lo podemos ir aprendiendo con la práctica, porque básicamente no nacemos siendo asertivos, no se nace con ese tipo de habilidad, se entrena. Entonces, una de las razones por las cuales la gente es poco asertiva es porque normalmente pensamos que ellos o que la gente no tienen derecho a sus creencias, a sus derechos o a sus opiniones. ¿Qué quiere decir eso? Que, ¿cómo se llama? Gritamos o no decimos las cosas porque creemos de que el otro, cuando somos agresivos, normalmente pensamos que la otra persona o que el otro no tiene el derecho de expresarse así de mí porque no me conoce. Y como no me conoce, pues no puede emitir su opinión de esa manera. Y cuando es una conducta pasiva, es porque es al revés. Yo creo que no tengo el derecho de poder expresar eso que está pasando o no tengo el derecho de opinar algo. ¿Por qué? Porque no me compete o porque no me corresponde. Entonces, no es que la conducta asertiva o ese entrenamiento asertivo que estamos comentando ahorita, no es que las personas sean sumisas o que se quejen por todo, sino que debemos enseñar que la gente tiene derecho a defender sus cosas, lo que hacen ante situaciones que son injustas o ante situaciones que realmente lo ameriten. Y ahorita vamos a ir viendo esa parte del entrenamiento. ¿Cuáles son esos elementos, esas pautas, esas técnicas? Una técnica, ¿cuál sería? La primera es el desarme. El desarme es expresar un cumplido o un reconocimiento a la labor del otro, de la persona o de su tarea para poder expresar después lo que yo necesito. ¿Sale? Entonces, la primera técnica sería la técnica del desarme. Repito, el desarme sería este, expresar un cumplido o un reconocimiento a la labor
ya sea de la persona, o sea, de su persona, de sus cualidades o de la tarea que está expresando para después expresar o decirle lo que yo necesito o lo que yo deseo. Ejemplo, tenemos a una pareja, ¿no? De esposos, esposa y esposo. La esposa le dice al esposo, Paco, ¿podrías ir a recoger a los niños al colegio? Tengo aún que preparar la lección para mañana y creo que no me va a dar tiempo. El esposo le dice, lo siento María, pero acabo de volver del trabajo y estoy muy cansado. Ve tú. Acá vamos a ver cómo sería el desarme. El desarme sería, la esposa responde, sé que estás muy cansado. Eso sería el reconocimiento o el cumplido. Es normal porque te esfuerzas mucho en tu trabajo. Tu jefe debería darse cuenta de eso y no cargarte de tantas tareas. Esa primera parte es el desarme, ¿sale? La segunda parte, ¿cuál es? Expresar la petición. Pero te pido el favor de que recojas a los niños, ya que tengo que hacer ese trabajo para mañana. Luego podremos descansar. ¿Sí quedó? Entonces, esa primera técnica, que es la técnica del desarme, pues básicamente es eso. Primero, desarmar o bajar la defensa del otro con un cumplido o con un elogio hacia la persona en sí o hacia la tarea o la labor que está llevando a cabo. Una vez que reconocemos esa parte, entonces expresamos nuestra petición, expresamos ese deseo, que es donde dice, te pido el favor de que recojas a los niños. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si hubiera sido pasivo, simplemente le digo, sé que estás muy cansado, está bien, te entiendo, pues mejor lo hago yo, ¿no? Y mucha gente podrá decir, no, es que pues si lo puedes hacer tú, pues hazlo, ¿no? Sí, pero el punto de la asertividad es que si tú quieres un favor, lo tienes que expresar de una forma adecuada. ¿Para qué? Para que se exprese eso que tú necesitas, sin ofender al otro, ¿vale? Entonces, en ese último ejemplo, se defienden los propios derechos, que en este caso sería el derecho a pedir ayuda y a expresar las opiniones sin vulnerar los derechos del otro, puesto que no hay ningún tipo de orden, menosprecio o agresividad hacia la otra persona, ¿vale? Entonces, ser asertivo es expresar nuestros puntos de vista respetando el de los demás. No es querer tener siempre la razón, sino expresar nuestras opiniones y puntos de vista, sean esos correctos o no sean correctos. ¿Sale? Entonces me gustaría que ahorita pudieran hacer ¿cómo se llama? Un ejemplo. Un ejemplo, ya sea en alguna situación cotidiana o en alguna situación ficticia, donde se les ocurra, ¿cómo se llama? Colocar el desarme. Vale, les voy a dejar aquí la imagen para que lo puedan, ¿cómo se llama? Redactar. ¿Va? Les voy a dar unos 5 minutos para que lo puedan hacer.
en donde viven todos está lloviendo. Sí, bastante, profe. Vale, 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 vale. Mm, Bueno, les compartí las diapositivas al grupo de WhatsApp, igual para que las puedan ir revisando. Sale. Bueno, eh, ¿quién pudo terminar? ¿Quién pudo terminar con cómo se llama? Con actividad.
Bueno, estoy viendo que ahora se está yendo la señal, entonces voy a continuar para terminar a las 5 y ya para que ¿cómo se llama? No se compliquen, no se compliquen tanto, ¿va? Bueno, bueno, vamos a continuar y ahorita terminamos, ¿va? Les pasé al grupo de WhatsApp, las diapositivas y también les compartí este cuestionario que está aquí. Este cuestionario es un test para medir, para evaluar las habilidades sociales. Ese test, lo van a resolver, ay, lo van a resolver, se lo van a ir contestando de acuerdo a cada una de las, ¿cómo se llama? Cada uno de los ítems o cada uno de los elementos que aparecen. Por ejemplo, aquí dice, a continuación te presentamos una tabla con diferentes aspectos de las habilidades sociales. A través de ellas podrás determinar el grado de desarrollo de tu competencia social. Señala el grado en el que te ocurre lo que indican cada una de las cuestiones, teniendo para ello en cuenta 4 opciones de respuesta. La número 1 es me sucede muy pocas veces. La número 2, me sucede algunas veces. La número 3, me sucede bastantes veces. Y la número 4, me sucede muchas veces. Y aquí tenemos las oraciones que va de la pregunta número 1 a la número 50, ¿vale? Y en cada una vamos a ir colocando el número, la palomita o una tacha de acuerdo corresponda. Por ejemplo, dice la pregunta número 1. ¿Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo para comprender lo que te está diciendo? Si te sucede muchas veces, entonces colocarías una marca en el número 4. Déjenme, déjenme abrirlo para que ¿cómo se llama? Lo pueda yo rayar. Sale para que sea un poquito más claro. Este. Listo. Ahora sí. Empezamos con la primera. Dice, prestas atención a la persona que te está hablando y es un esfuerzo para comprender lo que te dice. Si la respuesta es que sí, entonces le marcarías ¿cómo se llama? En donde corresponda. Por ejemplo, el número 4. ¿Ya? 2. Hablas con los demás temas poco importantes para pasar luego a los más importantes. Si te sucede, por ejemplo, muy pocas veces, pues le colocas en el número 1. Lo marcas. 3. Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos. Ponen que te pongas en el 3. Y así vas, ¿cómo se llama? Marcando cada una de las opciones que te van indicando aquí, ¿vale?
Una vez que termines de contestar de la pregunta número 1 a la pregunta número 50, se va a calificar. ¿Cómo se califica? Bueno, las habilidades sociales se agrupan como están aquí. Están por grupo. Grupo 1, primeras habilidades sociales. Grupo 2, habilidades sociales avanzadas. Grupo 3, habilidades relacionadas con los sentimientos. Grupo 4, alternativas a la agresión. Y número 5, habilidades para hacer frente al estrés. Grupo 6, habilidades de planificación. Entonces cada una de ellas aparece aquí. Grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí aparecen las preguntas, que va de la pregunta 8 a la pregunta, de la pregunta 1 a la pregunta 8, el grupo 1, el grupo 2 de la pregunta 9 a la 14, el grupo 3 es de la pregunta 15 a la pregunta 21, el grupo 4 de la pregunta 22 a la 30, el grupo 5 de la 31 a la 42 y el grupo 6 de la 43 a la 50. Lo que vamos a hacer aquí es, dice, vamos a colocar la puntuación directa obtenida o PDO, que está aquí, es la primera que aparece aquí, la PDO, la vamos a dividir entre la puntuación máxima, que es 32, y la multiplicamos por 10, y ese número lo colocamos acá. Ejemplo, dice que tengo que colocar la puntuación obtenida, o sea, lo de la pregunta 1 a la pregunta 8. Entonces me voy arriba y empiezo a sumar las respuestas de la pregunta 1 a la pregunta 8. Aquí coloqué 4 más 1 son 5, más 3, 8, más 2 son 10, más 2 son 12, más 3, 15, más 2, 17 y 1, 18. Porque es el grupo 1. De la 1 a la 8 son 18 puntos que yo obtuve. Entonces me voy a la hoja que está abajo y le voy a colocar aquí la puntuación que yo obtuve, que fueron 18. Una vez que ya le coloqué aquí, ¿cómo se llama? El numerito que obtuve, 18, aquí está. Dice aquí que lo que voy a hacer es dividir la puntuación obtenida, o sea, el 18, lo voy a dividir entre 32 y lo voy a multiplicar por 100. Entonces, vamos a hacerlo. Dice aquí que voy a multiplicar 18 por, perdón, 18 entre 32 y lo voy a multiplicar por 100. Y eso me dio 56.25. ¿Qué significa ese 56.25? Ese es el porcentaje de habilidad social que yo tengo en esa área. Y con este punto que está aquí, el PDP, me voy a ir a la gráfica y donde dice grupo 1, le voy a colocar el nivel de habilidad social que yo obtuve. Por ejemplo, aquí dice que obtuve el 56%, entonces aquí le voy a colocar aproximadamente en el 56. Le pongo la línea y este va a ser mi nivel que obtuve en el grupo número 1. Sale, lo coloreo y listo. Ya tengo el primero. Y así me voy a ir uno por uno. Grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5 hasta el número 6. Y aquí abajito aparecen, ¿cómo se llama? Los ítems del 1 al 8, del 9 al 14, del 15 al 21, del 22 al 30, del 31 al 42 y del 43 al 50. ¿Sí quedó? ¿Tienen alguna duda ahorita con lo que les acabo de explicar? No, profe. ¿No? ¿Seguros? Ok, vale. Una vez que ustedes
respondan su cuestionario, respondan su test, van a rellenar pues todos los cuadritos, ¿sale? ¿Y qué es lo que van a hacer? Del nivel que les salió más bajo, por ejemplo, supongamos que en el grupo 2 obtuve 60 y lo marco acá. En el grupo 3 obtuve 80, lo marco aquí. En el grupo 4 obtuve 70 y lo pongo acá. En el grupo 5 obtuve 90, por ejemplo, y lo marco acá. Y en el grupo 6 obtuve 60 y lo marco aquí. Lo que van a hacer es tomar el valor más bajo. Por ejemplo, en mi caso es el grupo 1, que me dio 56. Tomo el valor más bajo, busco grupo 1 y de este grupo 1 que está aquí, es donde van a hacer la tarea o el producto que toca el día de hoy. De todos modos, los voy a escribir en el grupo de WhatsApp para que lo puedan tener. ¿Qué es lo que van a hacer? Número 1, van a hacer un esquema, un organizador gráfico, lo que ustedes quieran. Esquema, organizador, infografía, lo que sea. Sobre el grupo 1 de las primeras habilidades sociales. O sea, de escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas y hacer un cumplido. Una vez que hagan su organizador gráfico, lo que van a hacer es buscar en internet o en algún artículo o en algún video por lo menos de 1 a 2 actividades que se puedan hacer para mejorar cada una de estas actividades. Por ejemplo, colocar 2 actividades para la tarea 8, que es hacer un cumplido, 2 actividades para presentar a otras personas, 2 actividades que sean para presentarse a sí mismo, 2 que sean para dar las gracias, 2 para formular una pregunta, y así sucesivamente. ¿Sale? Pero esas van a ser solamente, repito, de acuerdo a los puntajes que ustedes obtuvieron. Si tú obtuviste un puntaje bajo en el grupo 1, entonces las que te van a tocar hacer son el grupo 1. Si tu puntaje bajo fue el grupo 2, pues el grupo 2. Y así, de forma sucesiva, dependiendo el grupo en el cual tú tengas un puntaje más bajo. ¿Sale? De acuerdo a al cuestionario que te apliques. ¿Sí quedó? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, profesor, a mí no me quedó muy claro acerca de donde estaba explicando de 2 actividades por cada una. Ahí no le logro entender a qué se refiere con 2 actividades. O sea, van a hacer ¿cómo se llama? Van a buscar 2 ejemplos. Te pongo un ejemplo ahorita rapidito. Dice aquí, grupo 1, primeras habilidades sociales, escuchar. Vamos a abrir el explorador de Google y vamos a poner propuesta de actividades para iniciar una conversación, por ejemplo. Listo. Lo buscamos y aquí nos aparece información. Entonces aquí, por ejemplo, tú puedes hablarles de aquí, de esa parte aquí, y aquí nos dan, digamos, como que 2 preguntas. Preguntar, ¿qué ha sido lo más destacado? ¿Qué es algo nuevo que has probado recientemente? O acá dice, una tarea, la pelota caliente, dice aquí. Un miembro lanza una pelota y quien la recibe debe presentarse diciendo su nombre. Esa, por ejemplo, esa la pelota caliente sería para presentarse. A eso me refiero, actividades tanto personales
como ¿cómo se llama? Como grupales que podríamos hacer para poder empezar a trabajar cada una de estas, ¿cómo se llama? De estas habilidades sociales. ¿Sí quedó? Sí, ya. ¿Ya? Ok. Adelante, Jonathan, dime. Una vez que ya tenga las actividades, se va a plasmar en el organizador gráfico, ¿no? Perdón, ¿me repites? Una vez que ya tenga las actividades, por ejemplo, Ujú. de los 8 puntos, Sí, sí. yo busco las actividades, que son 2 de cada uno. Y una vez que ya lo tengo, lo voy a plasmar en mi organizador gráfico, así como tal, a como yo lo encuentre. Ah, ya. No, son dos actividades, ¿cómo se llama? Separadas. El organizador gráfico es para, ¿cómo se llama? Eh, es para ir definiendo cada una de las, ¿cómo se llama? Cada uno de los puntos que aparece ahí. O sea, para describir el concepto de cada una. ¿Qué significa escuchar? ¿Qué significa iniciar una conversación? Y así, de forma sucesiva. Este, y los ejemplos de actividades, pues básicamente son esos, son propuestas de actividades que uno puede hacer para mejorar esas áreas que ¿cómo se llama? En donde yo estoy flaqueando o en donde, digamos, como que yo tengo ciertos problemas. Sí, Bueno, en sí sería como, digamos que 2 archivos, ¿no? exacto. Uno en donde voy a formular lo que usted me dijo, un ejemplo de qué significa escuchar y tal. Y en el otro archivo ya plasmar las actividades de cada uno de ellos. Es correcto, es correcto. Ah, Así ok, es. ok, gracias. De nada, de nada, de nada, de nada. Es correcto. Otro punto, bueno, otro punto importante, me comentaron que abran su plataforma de Pride Space porque parece ser que ya se les cargó el curso. A las personas que me dijeron que no les aparecía el curso, que es a Suri, a Marta Guadalupe, a Estrella, a Margarita. Las que me dijeron que no les aparecía el curso, me dicen que ya les cargó. Nada más les encargo que ¿cómo se llama? Que entren para ver si es cierto. Y si ya aparece, pues nada más sería cuestión de esperar a que ya aparezca ¿cómo se llama? El, el material. Sí, Mariana. Ya aparece el curso, pero no tiene nada de contenido. Ah, ok, excelente, es buena señal. Pues es buena señal que ya aparezca. Entonces nada más hay que esperar ¿cómo se llama? A que, a que aparezca, digamos, como que la información, digamos, como que plasmada, ya para que ¿cómo se llama? Nos regularicemos por ahí. Pero por mientras está bien que entren para que vean que sí hay actividad y que sí se están moviendo ustedes, y para que no digan que es cosa de ustedes. ¿Sale? Bueno, otro elemento importante que van a hacer de tarea para la sesión del día de hoy está aquí. Vamos a hacer un pequeño ejemplo del entrenamiento asertivo, ¿sale? Y eso está en la diapositiva número 40. De todos modos, repito, ya se los compartí, ¿cómo se llama? En el grupo de WhatsApp, porque eso igual se va, ¿cómo se llama? Se va a realizar. Y esta actividad es, digamos, como que propia de la clase, y se las explico. Para hacer un entrenamiento asertivo, lo primero que tenemos que hacer es identificar cómo nos comunicamos, ¿vale? Cómo, cómo yo expreso mis ideas y cómo expreso lo que yo pienso.
y por lo tanto sería ubicarnos en el estilo agresivo, en el pasivo o en el asertivo. Aquí hay un error de dedo. Sería agresivo, pasivo y asertivo. La función de esta primera etapa es distinguir la forma y el estilo de comunicación que ustedes tienen ante una situación. Por lo tanto, en este primer punto van a escoger una situación de ejemplo, una situación de su vida diaria o ficticia, como ustedes quieran, la van a escribir y una vez que la escriban, van a identificar el estilo o el tipo de ¿cómo se llama? De respuesta que ustedes tienen de forma general ante esa situación o ante todas las situaciones. Si es agresivo, pasivo o asertivo. Ese sería el punto número 1. El punto número 2, vamos a identificar, o en este caso ustedes van a identificar las situaciones en las cuales ustedes quieren ser más asertivos. Si pueden ser, por ejemplo, en una acción en concreto, con una persona en concreta, con un grupo de personas en concreto, etcétera. Pero van a identificar primero una situación en la que fallen, ¿vale? En la que quieran ser más asertivos. Y es donde van a analizar el grado en el que sus respuestas a esas situaciones problemáticas pueden hacer que el resultado sea positivo o sea negativo. Por ejemplo, que tú me digas, no, pues yo quiero trabajar en asertividad con mi pareja, por ejemplo, o que digan, yo quiero ser más asertivo en mi trabajo, o con mi familia, o en la escuela, o en donde sea. No, una vez que ya escojan, digamos, como en qué lugar, tiene que tener obviamente relación con el punto número 1, con el ejemplo que ustedes hayan escrito, para identificar qué tipo de comunicación o para identificar qué tipo de, ¿cómo se llama?, de estilo de respuesta tienen. Una vez que tengan esas dos primeras, van a describir las situaciones problemáticas. ¿Y cómo las van a describir? Bueno, van a escribir quién, cuándo, qué y cómo intervienen en esa escena. Por ejemplo, si es una cuestión, no sé, un ejemplo, con el jefe o con la pareja, le van a colocar, ok, ¿con quién es el problema? Ah, pues con la pareja, ¿no? ¿Cuándo sucede? Cada vez que queremos salir, por ejemplo, o cada vez que tenemos un desacuerdo. ¿Qué pasa? No, pues lo que pasa es que cada vez que nos ponemos de acuerdo o que queremos, no sé, salir, uno de los dos se enoja y terminamos haciendo lo que el otro desea, por ejemplo. ¿Cómo interviene esa persona en la escena? Ah, no, pues domina o se somete, etcétera. Y ahí van a identificar sus pensamientos o sus ideas, o sea, qué pensamientos negativos tienen. A lo mejor que ustedes escriban, por ejemplo, no, pues pienso que siempre se hace lo que él quiere, o pienso que se hace lo que yo quiero y ya no me gusta. O sea, van a colocar, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de pensamiento tienen ustedes ante esa situación? Y una vez que lo escriban, van a colocar el objetivo que quieren conseguir. O sea, ¿qué quisieran lograr? Quisieran lograr enojarse menos, quisieran lograr pensar menos cosas feas, quisieran, por ejemplo, mejorar la comunicación. Ahí van a colocar lo que ustedes desean, digamos, como que hacer con esa situación problemática. ¿Vale? Luego, en el punto número 4, van a escribir el guión para el cambio de la conducta. Y el guión básicamente es un plan escrito para afrontar, digamos, como que esa situación de forma asertiva. Y ahí van a colocar la situación problemática con una posible solución. ¿Qué posible solución? Aquí, por ejemplo, pueden colocar lo que vimos hace rato acerca del desarme. Le pueden colocar el ejemplo que vimos aquí, que hicieron hace rato, donde dice el de la señora, donde dice, Paco, ¿podrías ir a recoger a los niños al colegio, etcétera? Y que la mujer contestó, sé que estás muy cansado, es normal porque te esfuerzas mucho, pero te pido que recojas a los niños. Ese ejemplo del desarme
del dar un cumplido, ofrecer un cumplido a la otra persona para que tú luego expreses lo que tú deseas, eso lo pueden, ¿cómo se llama? Colocar ustedes en el ejemplo que aparece acá en el punto número 4, que es donde van a escribir el guión. El guión es escrito para, digamos, como que cambiar la conducta que ustedes quieran, pues que quieran modificar como tal, ¿vale? Aquí en ese guión van a colocar esa nueva estrategia y van a identificar, ya sea que subrayen o ya sea que lo pongan de otro color, las conductas o las situaciones problemáticas. Por ejemplo, si me colocas en el ejemplo que te enojas mucho con tu pareja porque no se ponen de acuerdo, colocarías de otro color cómo es que tú te enojas con la otra persona. Gritas, lloras, te quedas callado, que describas como tal qué es lo que te pasa o qué es lo que haces. ¿Sí? Una vez, este, una vez que tienen ese punto, van a empezar a desarrollar el lenguaje corporal adecuado. ¿Y cómo lo van a desarrollar? Bueno, como ya tienen un guión, ya sea que lo repitan para ustedes mismos o en ese caso que se vean al espejo, como ustedes gusten, van a empezar, ¿cómo se llama? A identificar el tono, la mirada, la postura, etcétera, de cómo deberían colocarse o qué deberían hacer ante esa situación. Y las van a empezar a practicar pues enfrente a un espejo o en este caso de forma verbal. Esta quinta parte, pues simplemente en esa quinta parte, ¿cómo lo van a escribir? Lo van a escribir el tono de voz, la mirada que deben de tener y la postura. Ya en la práctica, pues digamos como que no es necesario que lo graben como tal, sino que simplemente queden ustedes, ¿sale? De forma interna. Y la parte 6 es, digamos, como que identificar las manipulaciones. Pero vamos a dejar hasta el punto número 5, ¿vale? Repito, del punto número 1 al punto número 4 son las cosas que ustedes van a escribir. El punto número 5, que es el desarrollo del lenguaje corporal, sí lo van a escribir, pero nada más van a escribir, ¿cómo se llama? El tono de voz, cómo debería de ser, cómo debe ser su mirada, cómo debe ser su postura y ya. La parte de la práctica o la parte del ensayo, pues ya la van a hacer cada uno de ustedes, pues, ¿cómo se llama? Pues en su casa. Ya sea que sea frente al espejo o ya sea que sea simplemente con el diálogo interno que tengan, pues, con cada uno de ustedes. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda hasta ahorita con esto? ¿Alguna pregunta? Sí, Jonathan, dime. Entonces, con esta tarea son tres, ¿no? Para esta semana, de esta Sí, clase. exacto, exacto. Sería Sí, lo esta. podemos enviar en el transcurso de la semana. Sí, claro que sí, Ok, claro que sí. ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, profe, yo tengo una duda. Dime. Lo que pasa, no pude entrar cuando dictó la primera tarea. ¿Será que me podía usted más o menos recalcar cuál sería? Sí, sí, bueno, aquí, pero ¿desde cuál? Es que ¿O estoy todas? escuchando que están diciendo que son tres tareas. No sé cuál Ah, fue la ya, primera. Ajá. va. Es la del Es- esquema o el organizador. Creo que esa es la primera, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. La primera es la del organizador gráfico, de las
de las habilidades sociales, pero de las habilidades donde tú tienes problema. Al grupo de WhatsApp les compartí un archivo en PDF que es un test. Sobre ese test van a hacer ¿cómo se llama? Espérenme, ahora se los comparto. Del test que les compartí, que es lo van a responder. Una vez que lo respondan, van a ir marcando sus respuestas, ¿no? 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Todas. Una vez que lo tengan, en la página, en esa página que está aquí, en la última página les aparece esta tabla. ¿Qué van a hacer aquí? Donde dice PDO, aquí aparece lo que significa puntuación directa obtenida. PDP significa puntuación ponderada y PDM puntuación máxima. Dice aquí que voy a obtener la puntuación que yo saqué en mis respuestas de la pregunta 1 a la 8 y la voy a escribir aquí. De la pregunta a la 9 y lo voy a escribir aquí. De la 15 a la 21 y lo escribo aquí. 22 a la 30 aquí y así sucesivamente, ¿no? De la 31 a la 42 y de la 43 a la 50. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a sumar cada una. Por ejemplo, dice que la pregunta número 1 a la pregunta número 8 se van a sumar juntas. Entonces voy a sumar lo que yo puse. 4 más 1 más 3 más 2 más 2 más 3 más 2 más 1. Y todo eso me dio 18. Ese 18 lo voy a escribir aquí, que es el que está aquí. 18. ¿Ya? Y agarro la fórmula. Dice aquí la fórmula que voy a dividir la puntuación que obtuve, o sea, el 18, entre la puntuación máxima, que es 32. Y ese resultado lo voy a multiplicar por 100. O sea, me va a dar, o me dio, mejor dicho, 56.25. Este 56 es el porcentaje. Y ese porcentaje lo voy a colocar aquí, que más o menos sería por aquí, el 56. ¿Sale? Y así voy a hacer esto con cada uno de los grupos. Aquí en el ejercicio ficticio yo les puse, imagínense que aquí me dio 66, aquí me dio 80, aquí me dio 70, acá me dio 90 y acá me dio otra vez 65. ¿Cuál fue el puntaje más bajo? Pues el que tiene 56, ¿no? Aquí está. Entonces de este que me salió más bajito, voy a ir al grupo número 1, que es y voy a hacer un organizador gráfico o un esquema, un mapa conceptual, un mapa mental, lo que ustedes quieran, sobre el grupo 1 de las habilidades sociales, que se llama primeras habilidades sociales. Y los componentes son estos 8: escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas y hacer un cumplido. ¿Sale? De estas son las que yo voy a hacer mi organizador gráfico. Si tú tuviste un puntaje bajo en el grupo 2, bueno, entonces tu organizador gráfico no será del grupo 1, sino va a ser del grupo 2. ¿Sale? Si tu puntaje bajo fue el 4, bueno, te va a ser el grupo 4. ¿Sí me explico? Y de ese grupo en el cual tú hayas sacado un puntaje bajo, es sobre ese tema o sobre esa habilidad de la que vas a hacer ¿cómo se llama? Pues tu esquema. Una vez que tengas tu esquema, digamos como que listo, lo que vas a hacer es colocar 2 actividades para que se pueda desarrollar o para que podamos, digamos, como que aprender eso que nos hace falta. Por ejemplo, pedir permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, autocontrol,
defender los derechos, responder a las bromas, evitar problemas y no entrar en problemas. De cada una van a colocar 2 actividades. ¿Cómo se los comenté? Bueno, pueden colocarle, por ejemplo, en el buscador de Google, hacer un cumplido. Van a ir a Google y le van a colocar actividades para hacer un cumplido. Un cumplido. Y luego le van a colocar habilidades sociales. Y aquí te van a aparecer varias. Vas a leer, ¿cómo se llama? Todo lo que aparece acá si quieres, o no sé, aquí abajo, por ejemplo, aquí dice actividades, lo que sea. Y vas a abrir ¿cómo se llama? Vas a ver uno, el que más te guste. Vas a abrir uno, el que más te guste. Y sobre eso que estás leyendo, que estás investigando, pues nada más tomas tus 2 actividades. Por ejemplo, aquí dice, actividades para practicar, el bingo. Y aquí hay una actividad, el dibujo ciego, hay otra actividad. Y estas 2 ya serían para la tarea, o en este caso para el punto número 8, que es hacer un cumplido. Y así te vas a ir con cada una de ellas. ¿Vale? Es lo que van a hacer. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro? Sí, claro, gracias. Excelente. Bien. Esa es, ¿cómo se llama? Una actividad, o mejor dicho, una de las tareas que van a hacer. La del test, el esquema, con su organizador gráfico, ¿vale? La otra tiene que ver con, ¿cómo se llama? El entrenamiento, que es el que está acá, que es en la diapositiva 40. De la diapo 40 a la diapositiva 44 es lo que van a hacer. Y lo primero que van a hacer es identificar, primero describir una situación problemática. Una vez que tengan tu situación problemática, escribes, cómo se llama tu estilo de comunicación, cómo te comunicas de forma normal, si es agresivo, si es pasivo, etcétera. Una vez que identificas esa parte, la parte número 2 será, en qué fallas o en qué fallamos en esa situación y cómo deberíamos actuar en el futuro. Aquí vamos a colocar ¿cómo se llama? El grado en el que nuestra respuesta a esa situación provoca vaya, la redundancia, un problema. Y en A3 vas a empezar a describir la situación problemática, o sea, quién interviene o con quién es, cuándo se da, qué pasa y cómo pasa. Lo importante es escribirlo. Y la última es escribir tu guión. El guión vendría siendo qué tienes que hacer o cómo lo harías para poder, ¿cómo se llama? Resolver de forma efectiva, pues ese elemento, ¿sí? ¿Y cómo lo pueden colocar? Bueno, con el ejemplo que hicimos hace rato del desarme. El desarme está en la diapositiva número 29 y número 30. Aquí está, digamos, como que el ejemplo, para que tomen en cuenta, digamos, como que cómo lo pueden empezar a hacer. ¿Sale? Esa es la otra tarea que van a realizar. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Vale. Muy bien. La próxima semana, vamos a empezar a revisar los avances de los ensayos o de los escritos que vayan teniendo. Ya algunos me han enviado
avances o ejemplos de lo que llevan y ya más tarde les voy a dar retroalimentación. Pero en la próxima semana vamos a empezar a revisar. ¿Para qué? Para que tengan, digamos, como que tiempo de poder pulir, ¿cómo se llama? El trabajo. ¿Sí quedó? Para que igual lo vayan, revisando, vayan, contemplando su bibliografía y no se les acumule, ¿cómo se llama? El tiempo para que lo vayan haciendo. ¿Sale? Es lo que vamos a trabajar la próxima semana, la parte del ensayo. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita, algún comentario? Sí, Jonathan, dime. Sí, bueno, tengo una duda Sí. respecto a lo de las fichas que se realizó. Ah, mi pregunta es, ¿lo que escribí en mi ficha textual es lo que voy a plasmar en mi ensayo o va a ser información muy diferente? No, sí, lo que tú colocas en tu ficha textual es lo que vas a colocar, ¿cómo se llama? En tu trabajo. Porque el objetivo de la ficha es ese, perdón, es ¿cómo se llama? Que lo que tú escribas coincida con la ficha para que no hagas doble trabajo. Ah, ya. Y ya una vez que pues, ya lo traspaso a mi ensayo, igual le tengo que dar un enfoque con mis propias palabras a lo que le entendí, ¿no? Sí, claro, Así claro. nos los había explicado. Sí, Ah, ok, es gracias. correcto. De nada, lo puedes Ok, hacer sí, al principio del párrafo o lo puedes hacer después de que tú coloques, digamos, como que la cita. Pero sí. ok. Y el 2 de noviembre, cuando vayamos a exponer, ¿va a haber un tiempo o cómo va a estar? Todavía no va a dar información. Ah, sí, todavía me va a dar información acerca del tiempo, pero como es un ensayo, un escrito académico de 5 a 10 páginas aproximadamente, que es lo que van a hacer, van a tardar aproximadamente de 5 a 8 minutos a exponer su trabajo. Entonces yo creo que una cifra de 5 minutos es lo más seguro que nos digan, para que puedan, digamos, como que expresar lo que ustedes hicieron. Ah, ok, gracias. Ujú. Sí, de nada, de nada. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Sí, Henry, dime. Las actividades que acabo de dejar ahorita también se suben a Drive, ¿verdad? Ese por el O ya se subieron momento, a la plataforma. por el momento no, porque no aparece. Déjenme ver si aparece. No, aún no aparece. Ahorita por mientras síganos subiendo al Drive, porque esa es, digamos, como que nuestra evidencia, ¿no? Tanto la de ustedes como la mía, ese de que se va, digamos, como que avanzando. ¿Sale? Ya cuando aparezca el material o en este caso el contenido en la plataforma, pues ya lo vamos pasando para allá. Gracias, gracias. Sale, de nada. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, ok. Bueno, entonces si gustan, en esta hora y media que queda, trabajen vaya, con la tarea que está pendiente, pero como me están comentando varios por WhatsApp que está lloviendo y que no escuchan mucho, entonces se trabajen estas 2 horas, bueno, esta hora y media, mejor dicho, que queda, para que puedan ustedes trabajar con las actividades y ya me la van mandando si tienen alguna duda y ya para que ¿cómo se llama? Pues para que por el día de hoy lo terminemos aquí. ¿Les parece?
Sí, profe, muchas gracias. Sí, Fabricio, dime. Las actividades se las podemos enviar en la semana, ¿verdad? Sí, claro que sí. Claro que sí. Gracias. De nada, de nada. Bueno, entonces, si no tienen ninguna otra duda, pues vamos a dejarlo hasta aquí para que, pues, si pueden avanzar ahorita, avancen. Ya cualquier duda, pues nos estamos comunicando por WhatsApp. ¿Sale? Ok. Sí, profe, muchas gracias. De nada, de nada. Entonces, cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Próximo domingo. Hasta luego. Chao.